Compañeros, profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo me les va? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, Lorenzo me dejó solo. Profe, yo llegué a la casa a las 5:40 hoy. Estoy todo el día fuera de Bogotá. Bueno, mano, ¿no trajo dulces de por allá? Buenas Trae noches a pollo, todos. Me pero alegra ver hermanitos, hermanitas, santos y santas. Vamos a trabajar un tema también que es bastante conocido para nosotros. Bueno, desconocido para algunos, conocido para otros. No sé, me imagino que ustedes tienen algo de idea de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar del nihilismo, el existencialismo, que aunque no es religión, es una filosofía de vida que se está, o que se implementó durante muchos años. Y tal vez hoy vemos un poco el resultado de lo que se ha hecho en el pasado. Entonces, para hablar de nihilismo, necesitamos conocer un poquito de qué es eso, quiénes son los que hablan de eso, etc, etc. Entonces, vamos a hablar un poquitico entonces de este grupo. Estos son dos grupos, nihilismo y existencialismo. Así se trabajaron, son dos grupos aparte. Sin embargo, a medida que iba avanzando el tiempo, vi una oportunidad de juntarlos y trabajar en pro de algo específicamente. Entonces se unen los dos y producen el nihilismo existencialista. Y vamos a hablar un poco de ello entonces en esta noche. ¿Cuáles son algunas características del nihilismo? Vamos a tratar algo diferente y hablamos un poco de lo que son las características del nihilismo. Lo primero que tendríamos que decir es que el nihilismo definitivamente le arranca el significado el significado de vida, de propósito, de podríamos hasta incluirle de dignidad al ser humano, ¿sí? Se puede mencionar entonces que no es entonces algo que tenga propósito, y ya voy a explicar un poco más acerca de eso, pero arranco por eso con las características en esta ocasión, para poder mencionar un poco lo que se está buscando con ello. Entonces, ese nihilismo es una corriente básicamente que se enfoca en la falta de significado, la falta de propósito y la falta de valor intrínseco, podríamos denominar, ¿sí? Entonces, cuando una persona encuentra todo esto en una corriente, podríamos decir casi que es falta de sentido de vida. No hay sentido de vida en el nihilismo. Básicamente es la parte del nihilismo, ¿no? No hay sentido de vida. Entonces se enfrentan, en cierta manera, al absurdo. La vida es absurda. Y yo no sé si ustedes han encontrado alguna vez a alguien diciendo, pues es que la vida no tiene sentido. No le veo sentido a la vida, dicen algunos. Y van por este lado. Porque la característica, o una de sus características principales es que definitivamente no hay sentido de vida, el universo es indiferente, no sé para qué vivimos en la Tierra, y eso es una confrontación con el absurdo, ¿sí? Luego hablamos un poco de libertad y responsabilidad. Estos dos primeros, estos dos primeros son el énfasis del nihilismo. Luego aparece el existencialismo, que es el que va a marcar al nihilismo y le va a dar un poco como de, venga, pues tampoco seamos tan duros con la vida. Entonces le va a dar un poco de libertad y responsabilidad.
Es decir, que sí, está bien, hay falta de sentir en la vida. Pero, pues somos libres, tenemos libertad. Y esa libertad nos hace ser responsables de lo que queramos hacer con la vida. Sí, la vida es absurda, la vida no tiene sentido, pero estamos aquí. Y aquí donde estamos, tenemos libertad para tomar decisiones, tenemos libertad para hacer lo que queramos con la vida, y eso nos lleva a que tenemos responsabilidades de una u otra manera. Entonces, ya que tenemos libertad y ya que tenemos responsabilidad, entonces debemos empezar a buscar valor en la autenticidad y en la elección, ¿sí? En la autenticidad y en la elección. Y ahí es donde necesitamos empezar a crear valores, ¿sí? Ya que tenemos libertad, pues seamos auténticos. Lo auténtico significa que vamos a crear buenos valores. Y eso quiere decir que los individuos deben vivir de una manera auténtica, tomando decisiones que reflejen su verdadera naturaleza, sus deseos. Y ya no hay que seguir las convenciones tradicionales que han impulsado al mundo a seguir a los demás en la vida. Marquemos el camino y digamos por dónde vamos a coger y qué queremos hacer. Es decir, a partir de ahora, nosotros vamos a decidir qué hacemos. No vamos a ponerle más atención a lo que ha dicho la sociedad durante tantos años. Ya no más convenciones sociales, ya no más convenciones religiosas, ya no más convenciones políticas. Hagamos del mundo algo diferente. Entonces, después de llegar a ese absurdo de la vida sin sentido, pues el existencialismo viene y le dice, no, pero pues sí, la vida es absurda, pero pues pongámosle un poquitico de vida al asunto, pongámosle un poquito como de gozo a la vaina y tratemos de buscar algo donde podamos invertir el tiempo, porque pues tampoco es que nos vamos a quedar acá muriéndonos de la tristeza ahora. Y creo que ahí el existencialismo le da la mano al nihilismo y lo saca del absurdo donde viven, y es ahí donde se juntan y dicen, bueno, listo, arranquemos entonces en esta nueva corriente de vida. Y empiezan con este nuevo mundo, esta nueva forma de ver el mundo. Y hay un impacto psicológico, lógicamente, ¿no? Porque la aceptación de que la vida carece de significado puede llevar, a muchos lo llevó, a un sentimiento de desesperanza y vacío. Pues sí, la vida no tiene sentido, entonces vivimos en el vacío, hay desesperanza. Sin embargo, entonces estos existencialistas que entraron al nihilismo o que venían del nihilismo pero cogieron la corriente existencialista, entonces argumentaron la aceptación, que también les puede dar un poco de liberalidad, ofreciendo oportunidad a las personas de crear su propósito propio, su propósito de vida. Y en esto consisten las características de lo que llamamos el nihilismo existencialista. Bueno, veamos algunos de sus principales personajes. Creo que algunos de esos ustedes ya han escuchado y no sé quién no han escuchado aquí, pero pues Friedrich Nietzsche ustedes ya han escuchado. ¿Sí? Aunque él mismo menciona que no es estrictamente nihilista, existencialista. Él no es de ese grupo. Sin embargo, creo que él dice que no. Sin embargo, sus ideas sobre la muerte de Dios, cuando él dice pues que ahora no tenemos a Dios para contar con él, y hablando acerca del superhombre, pues en cierta manera están influyendo en la concepción de que si no tenemos un Dios, es decir, vivimos en el vacío y en la desesperanza, y se está hablando de crear un superhombre, entonces se está hablando de la importancia de que creamos nuestro propio propósito de vida. Es decir, sí nos está llevando al nihilismo existencialista, aunque él manifieste que no. Entonces, lo que hace Friedrich Nietzsche sí influye en la concepción de vida sin valores absolutos,
porque si ya no hay Dios, ya no hay valores absolutos. Y él habla acerca de la necesidad de crear nuestros propios valores. Hay influencia de Friedrich Nietzsche en este mundo nihilista existencialista. Claro, aparece Jean-Paul Sartre, que él tiene una frase para este mundo del nihilismo existencialismo. Él dice, el hombre está condenado a ser libre. El hombre está condenado a ser libre. Y con esa idea, lo que está hablando es de la ausencia de un propósito dado, pero que los individuos deben asumir responsabilidad de dar forma a su propia vida. Sí, estamos condenados a vivir, no hay nada que hacer. Y estamos condenados a tomar decisiones. Y el mundo es de decisiones. Pues tomemos las mejores decisiones. Que cada uno que cada uno crea su propio propósito de vida. Que cada uno le dé sentido a su propia vida. Creo que estos personajes nos están, aunque hablaron hace más de que casi 200 años, casi 150, 200 años aproximadamente, creo que hoy estamos viviendo un mundo en que lo que ellos dijeron lo están viviendo, porque cada uno dice, yo hago con mi vida lo que quiera, yo le doy sentido a mi vida, yo le doy propósito a mi vida, y creo que cada persona hoy en día está haciendo lo que, perdón la expresión, la gana se le da, porque es lo que piensa y lo que quiere. Albert Camus también explora un poco el absurdo y habla acerca de un mundo sin sentido. Y él dice, el mundo no tiene sentido. Y él propone lo que él denomina la rebelión. No la rebelión de las ratas, que en algún momento hubo una novela por allá hace unos casi 20 años que a todos nos tocó leer cuando estábamos en secundaria. Pero habla de la rebelión para darle significado a la vida. Es decir, vivimos en un mundo sin sentido, pues rebélese a vivir sin sentido. Dele sentido a su vida. Revélese a vivir como todo el mundo vive. Viva como usted quiera, como usted crea conveniente, porque al final usted es libre para decidir y usted es responsable de su propia vida. Nadie va a responder por usted. Revélese a que otro maneje su vida. Revélese a vivir la vida de otro. Viva su propia vida. Oh, creo que son unas palabras más para el 2024 que para 1860, donde ellos estaban aproximadamente. Porque en ese entonces, pues sí, influyen varias personas, pero que a la postre va influyendo poco a poco en la historia de los últimos 150 años, y creo que hoy tenemos el resultado de lo que se dijo con estos personajes en aquella época. Pero hablemos un poquitico del origen. Note que comencé al revés, ¿no? Comencé al revés. Y hablando del origen, pues el nihilismo tiene, lo que es el nihilismo existencialista, tiene su origen en las raíces y en el pensamiento filosófico del siglo XIX y principios del siglo XX. Si ustedes se fijan, esto es algo nuevecito. No lleva más de 150 años, más de 200 años no lleva este nihilismo existencialista. ¿Sí? Más de 200 años no lleva. Así es que estas personas que acabo de mencionar vivieron en los años 1800 aproximadamente. Y ellos son los que arrancaron con ello. Exactamente el que más le dio al asunto fue Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que son los más fuertes en esta área, que le dieron vida a este asunto. Así es que estamos hablando de los últimos 100 años, un poquitico más, que arranca el asunto. Ahora, ese nihilismo existencialismo surgió en un contexto de cambios sociales. En el 1800 hay bastantes cambios sociales, bastantes cambios políticos, también científicos, que empiezan a cuestionar todo lo que tiene que ver con las certezas tradicionales. Es decir, nos han enseñado a vivir la política de esta manera y nos damos cuenta que así no funciona. Nos damos cuenta que la sociedad vive de esta manera y así no funciona. Nos damos cuenta que la religión vive de esta manera y vemos que no tiene sentido. Entonces, estas personas realmente empiezan a ver que toda la tradición que ha venido viviendo la sociedad, pues no es que esté arrojando como buenos resultados. Además, detrás de todo ello, se vienen dos guerras mundiales, en 1920 y en 1945.
40 aproximadamente, 39. Entonces, vienen dos guerras mundiales y encima de todo eso hay un mundo de secularización que ya viene trabajándose a finales de 1800 y principios de 1900. Hay un mundo de secularización. Y esos avances científicos empiezan a contribuir en una sensación de incertidumbre y de pérdida de sentido cuando empiezan a decir, pero lo que nos dijeron y lo que está diciendo los avances científicos, pues está como tan contrario, como que esto no tiene sentido. Y entonces, ahí es donde fue abordada toda esta vida de la pérdida de sentido, fue empezada a ser abordada por los filósofos nihilistas y existencialistas, y es lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, el mundo vive en un mundo sin sentido. Por eso, aquí es donde aparece el grupo que denominamos ateos. El grupo de los ateos básicamente viene de esta corriente filosófica donde dice, mire, vivimos en un mundo sin sentido, estamos aquí, no sabemos cómo, pero aquí estamos, nos tocó vivir, vivamos de la mejor manera y cuando moramos, ahí se acabó todo, no hay nada más que hacer y pues si usted gozó bien y si se la perdió, pues ya no hay nada que hacer al otro lado, porque al otro lado ya no hay nada de nada, punto. Entonces, si ustedes se fijan, estamos viviendo al lado de un grupo de personas que tienen esta forma de pensar. Es una corriente filosófica muy fuerte y muchos la tienen sin saber que es una corriente filosófica, pero algunos piensan de esta manera. Tal vez sus vecinos, tal vez algunos de sus familiares están pensando de esta manera y no saben que viene de una corriente de personas, de filósofos de los años 1800 que dieron su vida en este punto. ¿Cómo se desarrolla todo este asunto? Bueno, el desarrollo comienza arranquemos con un poco de Friedrich, aunque creo que va antes, y pues ahorita hablo de otra persona que hay antes, que de pronto nos puede dar luces al asunto. Entonces, ese señor Friedrich es uno de los filósofos que más se asocia al nihilismo, aunque él declara que no es existencialista. Entonces, su proclamación acerca de la muerte de Dios simboliza, esa muerte de Dios que simboliza la pérdida de valores absolutos y empieza la crisis de sentido en el mundo moderno. Puesto que a la final, con la razón y todo, habíamos hablado anoche un poco acerca de la razón. Muchos con la razón estaban llegando a la idea de que sí, Dios existe a la final. ¿Cómo nos podemos negar a que Dios existe? No, la razón nos da pie para decir que sí. Pero aquí en este mundo, ya de finales de 1800, con Friedrich Nietzsche, al mencionar la muerte de Dios con tanta certeza, trae una crisis profunda en el mundo de la razón. Y ahí es donde empieza a meterse la idea del ateísmo, como dijo el chavo, sin querer queriendo, o tal vez queriendo mucho. Entonces Nietzsche explora las consecuencias de vivir en un mundo sin valores morales objetivos. Porque él indaga, él sabe muy bien que con la muerte de Dios, si no se va a tener en cuenta Dios, entonces, ¿cómo se va a tener en cuenta la vida moral? ¿Cómo se van a tener en cuenta los valores? No va a haber valores. ¿Cómo vamos a vivir la moralidad si no hay Dios, que es el que es el estándar, la regla, la norma acerca de los valores morales? Entonces, lo que sentó las bases para el nihilismo existencialista es lo que Nietzsche ha propuesto. Dios ha muerto, nos quedamos sin verdades absolutas, nos quedamos sin valores morales objetivos, vivimos en un mundo sin sentido. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Dice Nietzsche. Y Nietzsche mismo propone, bueno, pues una de las maneras que hay que hacer es crear nuevos valores. No nos podemos echar a morir. En el libro que llama Así habló Zaratustra, que él mismo escribe, Nietzsche, él habla ahí y en el libro de la genealogía de la moralidad o de la moral, y aboga por la creación entonces de nuevos valores y sobre la afirmación de la vida a pesar del vacío inherente que existe. Es decir, en otras palabras,
como algunos de ustedes han mencionado con el adagio popular, pues ya entramos en gastos, ¿cierto? Pues otro gasto más, ¿qué le hacemos? Entonces, ya se murió el Señor, ya no tenemos la Biblia, ya no tenemos religión, ya no tenemos Dios, pues ya no teniendo nada, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo nosotros ahí como para tratar de sobrevivir en este mundo. Y entonces habla acerca de crear nuevos paradigmas. Ahí es donde habla Friedrich Nietzsche. Hay que crear nuevos paradigmas. Y ahí es donde empieza a hablar del superhombre. Por favor, indaguen acerca de todo lo que tiene que ver el superhombre de Friedrich Nietzsche. Les da un poquito de amplitud de todo lo que él está planteando para el nuevo mundo que él está viendo hacia el futuro. Pero no es el único. Hay un precursor. Antes de Nietzsche está Soren Kierkegaard. ¿Han escuchado de él? ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? Soren Kierkegaard. Por el nombre debe ser bien alemán, ¿sí o no? O bien holandés, más bien. Por ahí está, en Alemania o Holanda. Holanda creo que es más seguro. Bueno, señor, considerado uno de los precursores del existencialismo, enfatizó la importancia de la elección individual y la relación subjetiva con la mente. Es decir, él dijo, palabras más, palabras menos. Esto no es una cuestión de sociedad, esto no es una cuestión de un colectivo. Aquí cada uno mira a ver cómo se salva. ¿Sí? Porque aquí todos vamos por el mismo sendero, pero si seguimos por el mismo sendero, vamos todos en peor. Mira a ver cómo se sale este asunto. Mira a ver cómo usted tira la soga a un lado y a ver cómo se puede salvar de ahí. Más o menos. ¿Cómo lo va a hacer? Empieza a hablar de la importancia de hacer elecciones individualistas. Es decir, empieza a hablar del individuo, el individualismo. Si los demás quieren irse por ese lado, pero a mí me parece que por este lado es mejor, váyase por donde usted crea conveniente. Es su vida, es su mundo, es su decisión. Y es usted el que va en su camino, en su tránsito. Antiguamente, dice Soren Kierkegaard, antiguamente la iglesia nos llevaba a todos como borregos. Los monarcas nos metieron a todos como borregos. Y todo el mundo andaba detrás de aquel que diera más luz. Pare un momento. Usted puede ser la luz. Usted puede tomar la propia decisión. No espere que otro tome su decisión. Así es que sin todavía existir bien a fondo lo que es el nihilismo existencialista, él arranca diciendo existencialismo sí hay. El existencialismo se diferencia del nihilismo. El nihilismo habla de un vacío, una vida sin sentido, una vida con falta de significado. Eso es el nihilismo. Y el existencialismo dice, busquemos la manera de sobrevivir en este mundo donde estamos. Se juntaron los dos y ahí es donde Kierkegaard, que todavía no es nihilista, pues no, digamos que no tiene la fuerza del nihilismo todavía ni nada, pero como es algo existencialista en cierta manera, él enfatiza por ese lado y le da pie para que de ahí en adelante la gente empiece a hablar del individualismo. Individualismo que antiguamente no existía. Individualismo que en la edad media no existía. Individualismo que en la edad antigua no existía. Ni siquiera existía el individualismo en el tiempo de los años 1500, Renacimiento, y al principio de los años 1650, cuando comenzó la época moderna. El individualismo viene con fuerza a finales de 1850 en adelante. De ahí para adelante empieza a hablar el individualismo. Y creo que le dio pie para todo lo que vendría después. La figura central de todo esto se llama Jean-Paul Sartre. Esa es la figura principal. Ahí viene este personaje, y este personaje, en obras como El ser y la nada, que cuando uno lee eso no queda más en la nada que en el ser. El existencialismo es un humanismo. Sartre entonces empieza a argumentar
que la existencia precede a la esencia. Eso significa que los individuos no tienen una naturaleza predeterminada y entonces deben crear su propia esencia a través de sus propias elecciones y de sus propias acciones. Su idea de que el hombre está condenado a ser libre, entonces empieza a resonar con la noción de responsabilidad personal en un mundo sin propósito intrínseco. Aquí el punto es importante, porque él, digamos que es el que toma la bandera de este nihilismo existencialista y dice, vamos a vivir en un mundo de elecciones y acciones propias. Punto. Aquí nadie nos ha predeterminado para nada. Es decir, él habló contra lo que en algún momento Juan Calvino decía de que estamos predestinados, de que hay alguien manejando los hilos del mundo. Y Albert Camus, Jean-Paul Sartre dice, no, no hay nada de predestinación, aquí no hay nada de suerte, aquí no hay nada que otro nos esté obligando o manejando. Aquí cada persona toma sus propias decisiones. No hay predestinación. Aquí está hablando de las elecciones personales. Y creo que este punto que dice Jean-Paul Sartre, que ya venía por ahí atrás con Soren Kierkegaard, está haciendo mella en el mundo de los años finales, diría 1700 aproximadamente, que ya venía con ese pensamiento. Recuerde que aparece el arminianismo. El arminianismo es donde dice que cada uno es libre de su elección, que la salvación es personal, que la salvación no es por lo que yo haga, sino por fe, pero es personal, que yo decido qué hacer. Creo que ese pensamiento que viene a finales de 1600 y principios de 1700, el arminianismo, creo que también ayuda para que estos personajes como Kierkegaard y otros tantos, Jean-Paul Sartre y Camus, empiecen a decir, oiga, pues sí, somos libres y podemos decidir. Viene Martin Heidegger, que ya es un poco más cerca a nosotros, y él influyó en el desarrollo con su exploración del ser y el concepto de la angustia como una confrontación con la nada y la finitud humana. Es decir, en otras palabras, él está diciendo que los seres humanos son totalmente finitos, estamos por un momento, estamos por un tiempo, pero aquí no ha pasado nada. Es decir, la nada sigue mandando en el mundo. Vivimos en un mundo de angustia, en un mundo de dolor, en un mundo donde cada uno tiene que mirar cómo va a ser para poder salir de sus angustias personales. Todos tienen angustias, todos, de una manera o de otra. Y entonces Martin Heidegger habla de que mire cómo cada uno sale de sus problemas, mire cómo cada uno sale de sus angustias y de todo lo que está viviendo. Y aparece entonces un señor llamado Albert Camus, que él dice, bueno, aquí nos toca empezar a trabajar lo que es el significado de la vida. Este Albert Camus, que ya está en el siglo pasado, 1903 a 1960, se enfoca en el mito de Sísifo, mito griego por allá de la edad antigua, de Grecia. Y Camus describe la vida como inherentemente absurda, totalmente nihilista, y explora cómo los individuos pueden enfrentarse a esa vida absurda, es decir, existencialista. Este es un hombre ya completamente nihilista y existencialista. Él propone entonces lo que llama la rebelión como una propuesta positiva al absurdo, sugiriendo que, aunque la vida carece de significado predeterminado, los individuos pueden crear su propio significado. Pero cuando se basa en la vida, en el mito de Sísifo, y permítanme les cuento el mito de Sísifo, aquí lo coloqué. Sísifo era un rey astuto y engañoso que fue condenado por los dioses a un castigo eterno en el inframundo.
Su condena consistía en empujar una roca gigante cuesta arriba, hasta la cima de una colina, solo para que la roca rodara hacia abajo una vez alcanzada la cima y obligándolo a empezar de nuevo. Y repitiendo este ciclo sin fin. Esa era la condena de Sísifo. Subí la roca, cuando la roca llegaba a la punta, se descargaba, otra vez se volvía, y otra vez baja y súbala, y todo el resto de su eternidad iba a vivir bajo esta forma de vida, sinopsis. Entonces Sísifo, con este asunto de este mito, rechaza la desesperación nihilista, porque es una desesperación, tiene que volver a subir lo mismo, y vuelve y baja, y vuelve y sube, y vuelve y baja, y vuelve y sube. Esto es algo terriblemente desesperante. Y él dice, así es la vida. La vida es nihilista, la vida es nada, no tiene sentido, es un completo vacío. Y aunque reconoce entonces la falta de sentido objetivo, Camus propone que la vida aún puede ser vivida plenamente y con dignidad al aceptar el desafío de la persona. Ahora, Sísifo acepta el castigo de los dioses y acepta profundamente que va a subir la roca y sabe que se le va a volver, pero va a subir otra vez. No se desespera. Es más, Sísifo termina diciendo, pues yo aquí puedo ser feliz subiendo y bajando. A la final es una buena vida. Y lo que propone Camus es que nosotros seamos como, sí, tenemos una vida sin sentido, sin propósito, que toca vivir y vivirla, nos guste o no, todos los días nos tenemos que levantar, todos los días nos vamos a cansar, todos los días nos vamos a acostar, todos los días tenemos que comer. Eso se vuelve monótono, cansón y harto, pero pues acepte que le tocó vivir de esa manera y desafía al mundo. Ahí entra lo que él denomina la rebelión. La rebelión entonces consiste en que yo acepto que me tocó vivir la vida absurda, pero lo voy a hacer con dignidad, con altura. Y voy a hacerlo bien, riéndome de la vida, gozándome cada cosa, cada paso que dé, con la roca puesta arriba. Y dice, ahí le hallamos sentido a la vida. Esta es la forma como muchas personas viven en nuestro tiempo, amaditos, hermanitos, hermanitas. Muchos están haciendo este trabajo de esta manera en su vida, diariamente luchando con un mundo sin sentido. Y ese mundo sin sentido hace que muchos empiecen a cambiar, no son constantes en algo, porque ven sin sentido su trabajo. No son constantes en su trabajo, no son constantes en su estudio, no son constantes en su matrimonio, no son constantes en su vida cristiana, no son constantes en nada. Y eso está en la iglesia. Eso está en la iglesia. Y aunque a pesar de que vienen y adoran a Dios, sin embargo saben que la vida es dura, que la vida a veces no tiene sentido, y siempre hacemos la pregunta, y Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Es una pregunta exclusivamente de un nihilista existencialista que busca sentido a la vida. ¿Comentarios? ¿Habían escuchado el nihilismo? Creo que, no sé si es rumor o no, pero había oído que Kurt Cobain era un nihilista, o al menos fue influenciado por ello. Ahí no sé si es verdad o no, profe. ¿Cómo se llamaba? Kurt Cobain, el de Nirvana. Es posible que muchos de estos personajes vivan de esta manera. Y esa es la razón de por qué las personas entran en drogas, sobre todo la gente que vive en el mundo, en el primer mundo, Europa y Asia, en unos países poderosos que lo tienen todo, pero ven la vida absurda y sin sentido. Entonces prefieren darle un propósito a su vida a través de algunos a través del trabajo, honestamente, otros dicen hagamos empresa, otros dicen pues metámosle droga al asunto, otros dicen hagamos cualquier cosa para influenciar con nuestras ideas al mundo. Y creo que muchos cantantes, y especialmente del rock,
rock metal y tantos otros que hay, creo que sus enfoques muchos van por acá, por este lado. Deben profundizar más sobre el nihilismo existencialismo, ¿no? Profundicen, si tienen la oportunidad en este tiempo de vacaciones de profundizar en ello, háganlo. Háganlo, aprovechen el tiempo, lean un poquitico de qué es eso del nihilismo, qué es eso del existencialismo, busquen los dos, indaguen todo lo que más puedan de ese grupo, de esos grupos, porque miren, esas personas están cerca de nosotros más que lo que ustedes se imaginan. ¿Vale? ¿No hay comentarios o sí? A ver, Sara. Sí, profe, buenas noches a todos. Yo creo que con eso de que cada uno le da propósito a su vida o significado a su vida, tiene también, son como las bases de lo que hoy día son la autopercepción. Porque si nadie me dice qué soy yo, entonces si yo me percibo como un animal, si me percibo como algo que no aparento biológicamente, entonces yo también haría parte de ese existencialismo y nihilismo mezclado, porque no, porque sí estaría siendo rebelde básicamente a los principios cristianos, a los principios de la sociedad, a los principios incluso biológicos y evidentes. Y sí, profe, eso quería decir, por comentar que eso es lo que noto en lo personal, de que esas serían, digamos, las bases de la autopercepción. Sí, perfecto. Lo tiene claro, así es. Porque la persona que se autopercibe es una persona que dice, pues no tengo sentido en mi vida, le va a dar sentido en el sentido que yo quiera. Y como no hay valores, no hay Dios, entonces yo coloco mis propios valores, yo creo mis propios paradigmas y vivo como se me antoja. El punto es, ¿y qué es la realidad? Porque entonces no quieren ver la realidad, ni ver ni vivir la realidad. Adriana. Profe, yo, pues, o sea, digamos que puede ser una locura, pero yo creo que así vivimos muchas veces y yo creo que mucho cristiano así, sí, o sea, sin entender que esto es una, digamos, un pensamiento filosófico o algo así, o un pensamiento sencillamente, pero a veces, alguna vez yo le dije a alguien, le dije, pero ¿por qué estamos viviendo así si parece que no tuviéramos a Cristo? Pero por lo mismo que no estábamos concentrados en la suficiencia de Cristo, o sea, en que Él hizo su obra, sino más bien en buscar cómo solucionar los problemas, pero a nuestra manera. Entonces pienso que si uno no está bien enfocado en el texto bíblico, en lo que nos enseña la palabra, uno puede llegar a, aunque sea cristiano, aunque sea creyente, recaer en estos pensamientos por estar buscándole el sentido o la solución a las necesidades que tenemos, profe. Sí, podemos caer fácilmente en el existencialismo. Y creo que hay muchos cristianos existencialistas. Creo que sí lo saben. ¿Sí? Y ahí, bueno, creo que no alcanzamos a hablar en el tiempo cuando hablamos, cuando ustedes estuvieron conmigo en la clase de hermenéutica. Algunos de ustedes estuvieron conmigo en hermenéutica. Algunos. No hablamos acerca de la hermenéutica existencialista. Hay hermenéutica existencialista, hermanitos, hermanitas. Sí lo saben. Y ustedes pueden ver en el libro de José Martínez. Ahí aparece el hermenéutica existencialista, creo que está. Echen una ojeadita. ¿Cómo miran ellos los textos bíblicos? Son cristianos existencialistas, buscándole sentido a la vida. Y en la iglesia, probablemente también estamos buscando el sentido a la vida. O sea, la vida no le hemos colocado el sentido en Dios, no le hemos colocado el sentido en Cristo, pero muchos están buscando el sentido en la iglesia. Entonces muchos van allá y le buscan el sentido a la iglesia y termina siendo la iglesia el sentido de ellos, más no Cristo. Algunos tienen el sentido en otras cosas más, menos en Cristo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Pues mis hermanos, gracias por estar en esta clase. Mañana es viernes y después sábado y domingo y después viene lunes y martes. Y el miércoles nos vemos acá para que ustedes sean felices. Por favor, hagan la evaluación del profesor. A ver si de pronto me contratan para la próxima ocasión. ¿Sí? Hagan evaluación y no creen significados nuevos. Hagan el significado que ustedes ya saben que todo bien, todo bien. Bueno, bendiciones. Muchas gracias por todo. Que estén bien. No, Bendiciones, profe, Gracias, profe. gracias. Vale, Maestro, muchas bendiciones. Gracias, Gracias, profe. profe. gracias, profe. Vale.